pero me alegra, prefiero verlos. Aunque no somos muchos, pero seguramente se van a ir agregando. Yo quería empezar mostrándoles un pequeño videíto que supongo que tal vez muchos de ustedes vieron, porque me parece que es algo que se hizo bastante viral hace un tiempo, por lo menos en ámbitos cristianos. Pero de todas maneras, por las dudas que haya alguno que no lo haya visto, estése atento a la pantalla. Y en todo caso, si ya lo vieron, igual yo lo vi muchas veces porque me gusta verlo, así que no va a estar mal que lo vean de nuevo. Solamente espero que se escuche bien el sonido, así que cualquier cosa, o si no, William, me llamas y me avisás que no se está escuchando, ¿ok? Ok. ¿Ven bien? No escuchamos el sonido. ¿Ahora? Tampoco. Tienes que activar, cuando das ese compartir pantalla, ahí te sale dos cosas que debes activar para que salga el sonido. Ah, ok. O sea, A ver, deja de compartir pantalla. ok. Ya. Ahora sí, vuelve a compartir pantalla. Entonces, debajo, al pie, vas a ver dos cosas, dos iconos. Sí, ahí está. Y dale. Compartir, ok, ok. Sí, dale a esos dos iconos clic y comparte la pantalla normal. Y voy a optimizar también Eso, optimiza. para que el sonido y el video se escuchen lo mejor posible. Bueno, no se perdieron nada, vamos a intentar de nuevo. ¿Ahora sí? Muy bien, excelente. Felicitaciones. Vean lo que pasa, Yeah, Eunice made him go away. Was that cool or what? You will never have the same again. Nah, con Ara. Bien. ¿Pudieron verlo? Sí, una maravilla. Bueno. No sé si ¿no lo habían visto o alguno ya lo había visto? No, yo no. Ah, bueno. Me alegro entonces que sea una novedad. Dice Juan, el capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer
y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor su vida pone por las ovejas y yo mi vida pongo por mis ovejas. Mis ovejas me conocen y yo las conozco. Ahora, después de este videito que vimos, entendemos un poco mejor lo que significa que el pastor conoce las ovejas y que las ovejas lo conozcan. La voz del extraño no seguirán, dijo Jesús en este mismo discurso, ¿cierto? La voz del extraño no seguirá. Yo las conozco. Y tengo ovejas que no son de este redil, las cuales también voy a ir a traer. Y habrá un rebaño. Todos tienen claro la diferencia entre rebaño y redil. Bueno, menos mal que no lo di por entendido. Yo sé que William escribió un libro sobre el libro de Juan, así que no estuve revisando su libro justo en este capítulo, pero supongo que por ahí conoce algunos detalles que haya estado investigando que por ahí después nos pueda profundizar más. Yo no voy a profundizar mucho en cuestiones históricas, culturales y un montón de detalles que estoy seguro que nos servirían. Porque la idea es que tengamos una pequeña, simplemente, reflexión o meditación que nos haga disfrutar del pastor que tenemos. Así que va a ser una meditación más bien aplicativa. Vamos a aplicar el Evangelio, no necesariamente, como le dije antes, hacer un estudio. El redil no es lo mismo que el rebaño. El rebaño es el conjunto de ovejas. El redil es el lugar físico en el cual se contienen las ovejas para protegerlas. Ustedes vieron ahí que en el video que vimos las ovejas estaban en un lugar cercado. Pero a veces también los pastores salen a campo abierto a buscar pastos y buena agua, buen alimento para sus ovejas. Pero para protegerlas de las inclemencias del tiempo y también de los peligros de los depredadores o inclusive de los ladrones de ovejas, los pastores construían en el desierto. Bueno, ahora también se hace, aquí por ejemplo en la Patagonia es muy común el pastoreo de ovejas, ¿no? Así que seguramente también el pastor Marco Antonio sabe de la famosa veranada y todo eso, pero no importa. Construyen refugios en donde pueden juntar a todas las ovejas después de que las ovejas han comido y pasan ahí la noche con ciertos límites, no solamente para que las ovejas no se dispersen, sino que esos límites protegen también de los peligros externos. Y en el campo y en la, no sé, tal vez alguno de ustedes conozca eso porque haya tenido una infancia de campo o sepan acerca del pastoreo. Yo no, así que todo lo que conozco es porque lo fui leyendo o me lo contaron. Así que si alguno después también tiene algo para aportar, puede contarlo.
En la ciudad, los rediles son un poco más sólidos, ¿no es cierto? Porque en el campo cada pastor tiene que construir un redil más o menos en la zona en la que fue a pastorear. Así que son rediles un poco improvisados, con piedras o con fronteras naturales. En la ciudad, en cambio, se construyen rediles o establos, y era común que un redil contuviera rebaños de distintos pastores. Porque todos los que estaban, los sedentarios o los que estaban con su rebaño en la ciudad, buscaban un lugar donde acorralar a sus animales y cuidarlos, y entonces había rediles que se alquilaban o podían ocuparse. Así que se metían adentro rebaños de distintos pastores. Jesús dijo: tengo ovejas que no son de este redil, también las tengo que llamar, y ellas saldrán, y habrá un rebaño. ¿Entienden? La alegoría es muy simple, pero me imagino que su cabeza ya se disparó hacia donde está apuntando lo que Jesús está diciendo. Jesús le estaba hablando a las ovejas de un redil, diciéndole que él tiene un rebaño que no solamente está en ese redil, sino que está conformado por ovejas que hay en muchos rediles. Él las tiene que ir a buscar. Es necesario que las traiga. De la misma manera que vine a buscar a las que están en este redil, es necesario. ¿Para quién es necesario? Bueno, es necesario para las ovejas y es necesario para el pastor. Es necesario para los dos que vaya a buscar a las ovejas del otro redil, y habrá un rebaño y un pastor. A veces nosotros, las ovejas, creemos que lo importante es estar en el redil correcto. Pero lo más importante es ser parte del rebaño. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando le damos más importancia al redil que al rebaño. ¿Entienden lo que quiero decir, no es cierto? Porque el redil es el redil en el que el pastor nos dejó o nos puso para cuidarnos. Y el pastor puede que nos deje siempre en ese redil, o nos saque y nos cambie de redil. Y que estemos en un redil en el que hay ovejas de ese pastor, pero también hay ovejas extrañas de otro pastor. Pero el pastor viene a buscar las ovejas de su rebaño. Y dice el versículo, ahora vamos a leer un poquito más arriba de donde leímos antes. Versículo 2, capítulo 10, versículo 2. El que entra por la puerta del redil, ese es el pastor. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas... Perdón, ¿escuchan un ruido de fondo un poco molesto? ¿Sí? Sí, hay un sonido de fondo. Debe ser algún avión que está pasando por ahí. No, me parece, puede ser que haya sido el ventilador que tenía prendido porque tengo mucho calor acá, pero no importa, ya lo apagué. Vamos a ver si desaparece. Volvamos a leer. 10:2. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y a las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre.
y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán. Así que el pastor tiene que entrar al redil a sacar sus ovejas. De la misma manera que tiene ovejas en otros rediles. Pero él va a ir a sacarlas para hacer de ellas un rebaño. Saca las propias. El pastor no saca las que no son de él. Bueno, el ruido no se fue, por lo que veo. No sé cómo podría eliminarlo. William, si hay alguna cuestión de configuración que podamos probar. Déjame ver si silencio todo, pero ya. Muy bien. Creo que están silenciados. Ya. Ahora sí, prende tu micrófono. Creo que están silenciados, pero bueno. Bueno, sigamos. Igual se escucha bien, Javi. Es momentáneo nomás, Gabriel, el ruido. No es, Bueno, no es- me alegro que no sea permanente. Hay ovejas que están adentro del redil que esperan escuchar la voz del pastor. Y escuchan la voz del pastor y reaccionan contentas como vimos recién en el video. Escuchan voces que ellas saben que no son la voz del pastor. Y entonces no le dan ni 5 de bolilla. Siguen pastando y siguen en su vida, lo más campantes. Escuchan la voz del pastor y se les paran las orejas. Momento, nos están llamando. Hace falta que les cuente una historia que ustedes ya escucharon, pero que cuando se habla de este tema, como es una historia familiar, es inevitable repetirla. Mis bisabuelas, las abuelas de mi papá y de mi tía Cristina, eran pastoras de ovejas en su pueblito donde nacieron en Siria. Ellas eran amigas, vecinas de pueblo, y las dos pastoreaban las ovejas de su familia. Entonces, cada una salía con su grupo de pastoreo, con su rebaño, y ellas contaban una historia que a nosotros ahora los cristianos nos va a quedar grabada. A nosotros de familia, pero no creo que nadie que la escuche se la olvide a partir de esto. Se cruzaban en algún camino con sus rebaños. Y claro, ustedes vieron cómo es en Oriente. Los conocidos se ven de lejos y mientras están peregrinando es obligatorio acercarse a saludarse y hacer una ceremonia del saludo y se bendicen mutuamente y se desean cosas y todo eso. Y entonces, claro, las ovejas que están libres, pastando, a donde el pastor las llevó a buscar comida, siguen al pastor, porque el pastor a medida que va caminando, para no alejarse mucho de las ovejas, va haciendo algún sonido que las ovejas reconocen y que es el único al que ellas siguen. Así que cuando se acercan los pastores, se acercan las ovejas, que están libres en el campo, y se empiezan a mezclar. Y se mezclan los rebaños. Lo cual a nosotros nos preocuparía mucho porque no sabemos nada de pastoreo. Pero ellos lo hacen naturalmente y no se preocupan, porque cuando se alejan, se despiden y cada uno sigue su camino, hacen ese sonido y cada oveja sigue separándose del montón atrás de su pastor. Pero eso no es todo.
Hay ovejas que se desorientan, ovejas que son un poco sordas, o que en la oscuridad de la noche o en la confusión general de la mezcla de ovejas, no siguen al pastor correcto. Se mezclan de rebaño y se confunden, no sienten los olores y empiezan a estar confundidas, no saben para dónde seguir, porque no conocen la voz del pastor, pero no escuchan la voz de su pastor y no saben qué hacer. Pero los pastores no están preocupados por eso, porque cada pastor conoce a sus ovejas y entonces cuando alguna se extravía, que era de su rebaño, busca a su oveja en el rebaño del otro y el otro le dice, esa oveja es tuya, y él dice, sí, esa oveja es mía. El pastor es el que sabe cuál es cada oveja de su rebaño. El verdadero pastor no se confunde de si esa oveja es de él o es del otro. Conoce a cada uno. Y Jesús dice, voy a entrar en el redil y voy a llamar por nombre a cada una de mis ovejas. Él va a entrar en el redil y él sabe no solamente cuántas ovejas tiene que sacar, sino sabe cómo se llama cada una de las ovejas que él tiene que sacar de entre un montón que no son de él, que son de otro pastor. Hay ovejas que, ahora vamos a empezar a aplicación más familiar, que nos puede resultar. ¿Cómo es la vida en el redil? O en el rebaño, pero cuando estamos adentro del redil. Y ustedes me van a entender lo que quiero decir. Bueno, hay ovejas que están simplemente durmiendo o están así acurrucadas con otra para no pasar frío. O qué sé yo. Están ahí. Pero hay ovejas que dicen, tenemos que estar atentas cuando venga el pastor. No sea cosa que cuando venga el pastor no estemos atentas y no lo escuchemos. Y el pastor venga y se lleve a nuestras compañeras y nosotros no nos hayamos dado cuenta y nos quedemos acá en un rebaño que no es el nuestro. ¿Se figuran lo que estoy diciendo? ¿Les suena familiar? Porque es probable que todos hayamos ido a diferentes iglesias en diferentes etapas de nuestra vida y en las iglesias en las que estuvimos nos hayan dicho que es muy importante estar atentos, no sea cosa que nos llame el pastor y no lo escuchemos. No sea cosa que se nos ocurra cambiarnos de rebaño o nos cambiemos sin darnos cuenta y nos vayamos con otro pastor. Pero Jesús está diciendo que Él viene a sacar sus ovejas y Él no es que Él viene a sacar las ovejas que escuchan bien, sino que Él viene a hacerse oír por las ovejas que quiere sacar. Porque vienen otros, hacen ruidos parecidos, y las ovejas generalmente no le dan bolilla, pero hay ovejas que sí, que se pueden confundir, que pueden, en la vorágine del movimiento y en la confusión de los ruidos, no escuchar bien la voz del pastor, o confundírsela con la voz de otro pastor. O ir detrás del rebaño que está desorientado porque vino el lobo y las ovejas se asustan y se dispersan. Y entonces se confunde y ya no encuentra a sus compañeras ni a su pastor. Pero el pastor del rebaño entra al redil y saca las propias, y si está en el medio del campo y vino el lobo,
busca una por una todas las dispersadas hasta que las encuentra. No se vuelve a su casa si no encontró una que sabe que le falta. Deja a las 99 en un lugar seguro, donde no se la puedan robar y donde no le pueda venir el lobo a comerse una oveja, y va a buscar la que él sabe que falta y que está confundida y que no sabe a dónde fue a parar su rebaño y no sabe cómo volver. Cuando esas ovejas tienen esa experiencia, entonces esas ovejas le pueden decir a las otras ovejas adentro del redil, miren, no se preocupen, porque el pastor nos va a venir a buscar. Ustedes no tienen que vivir adentro del redil preocupados por miedo a no reconocer la venida del pastor, porque es el pastor el que se hace reconocer para ustedes. Él no va a hacer un ruido que ustedes no reconozcan. No va a esperar que ustedes, si son sordas, se pierdan de salir a pastar en pastos nutritivos. Él las va a buscar porque sabe cómo se llaman. Las va a buscar porque viene a buscar a cada una. Él no viene a sacar un montón de ovejas. Él viene a buscar a cada oveja que le pertenece. Así que ustedes estén tranquilas en el redil en el que el pastor las dejó. A nadie se le ocurra decirle a otra oveja, este no es tu redil. Pero lo importante no es en qué redil estamos, porque no es el redil el que nos da pertenencia al rebaño, sino ser ovejas del pastor. Somos del rebaño porque el pastor nos posee. Somos de él, no somos del redil. Somos del pastor, porque no es el redil el que pone su vida por las ovejas, es el pastor. No son las otras ovejas las que ponen su vida por algunas ovejas del rebaño, es el pastor. La única seguridad de la oveja no está en pertenecer al redil correcto, sino en que ella pertenece al único rebaño porque el pastor la puso ahí. Ahora, supongo que nos está dando vuelta una pregunta. ¿Cómo sé que yo soy la oveja de ese rebaño? ¿Cómo sé que soy oveja de ese pastor? Porque yo me quiero quedar tranquilo de que soy del pastor, del buen pastor, soy una oveja del buen pastor y no de otro pastor que seguramente me va a descuidar. Quiero ser la oveja del pastor que es capaz de dar la vida por mí, y cuando me viene a buscar, aunque yo esté distraído, él se va a hacer escuchar. Que si yo me confundo y cambio de redil y me pongo en un lugar donde él no me dejó, o donde yo fui y me enredé en un lugar peligroso, él va a salir a buscarme y no va a volver a su casa hasta que no me rescate. Yo quiero ser de esas ovejas. Pero ¿cómo hago para saber que soy de esas ovejas? Quiero tener esa seguridad. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bueno, pero yo soy una oveja sorda. Y además no tengo buena habilidad para seguir al pastor por algunos caminos difíciles. La oveja piensa así cuando piensa que el pastor va a poner su vida por ella, siempre y cuando ella no se entrevere en lugares peligrosos.
cuando la oveja piensa que ella es la primera barrera contra el peligro y que el pastor la orienta a dónde tiene que ir, y si ella va para otro lado, el pastor le avisó. Entonces, esa oveja corre serio peligro. Pero así no viven las ovejas del pastor. Ellas solo salen a comer los pastos nutritivos y ricos y a tomar de las aguas frescas a las que el pastor las lleva. Y si el pastor decide que vayamos para otro lado, confían en que el pastor se va a hacer escuchar, y si ella está distraída o confundida, el pastor la va a venir a buscar y la va a cargar en sus hombros. Y le dice a las otras ovejas, no te preocupes, porque vos sos propiedad del pastor. Vos no tenés tu bienestar atado a que vos intentes ser una mejor oveja, porque la oveja no puede ser nada para cambiar si es sorda, o si es renga, o si es gorda y no se puede mover bien en los terrenos escarpados. Ella no puede ser otra cosa que oveja. Y tampoco puede esperar otra cosa más que un buen pastor. Pero ese buen pastor lo tiene. Y vamos a ver por qué lo tiene. Miren por qué lo tiene. ¿Ustedes son ovejas de ese pastor? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que son del único rebaño? Porque hay un solo rebaño. ¿Cómo saben que son del rebaño? Cada uno de nosotros está en diferentes rediles. ¿Cómo saben que son del rebaño? Miren lo que dice Jesús. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Parece que está hablando de algo distinto a la pregunta que yo hice. Pero ahora vamos a ver por qué yo creo que está conectado con esta pregunta que nos hacemos. Queremos saber que somos ovejas de ese pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo, de mi propia voluntad, pongo mi vida. La ofrezco. Tengo la potestad de hacerlo y también de recuperarla. Y después dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿En qué quedamos, Jesús? ¿Vos lo hacés porque vos querés o porque te lo ordenó el Padre? ¿Se preguntaron eso alguna vez? Jesús dice, yo esto lo hago de voluntad propia, nadie me quita la vida. Yo la pongo voluntariamente. Y después dice, mi Padre me ordenó que haga esto. ¿Cómo puede ser que vos estés haciendo voluntariamente algo que en realidad te ordenaron? Y que lo haces porque tenés un mandato que obedecer. Jesús va a volver sobre este tema un poquito más adelante, cuando los judíos le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Decinos si sos el Cristo, o no. Entonces Jesús les dice, ya les dije, y ustedes no quieren creer. Pero miren, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, estoy leyendo el versículo 27, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las arrebatará de mi mano. Pero después dice, el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de él. Jesús había dicho, yo pongo mi vida, pero también dijo, mi Padre me ordenó que lo haga. Así que esto que parece una contradicción, en realidad es una realidad muy sencilla, pero además muy necesaria para nosotros. Muy importante para nosotros. Porque Jesús está diciendo que el Padre, al quien es imposible que el enemigo le arrebate alguna oveja, nadie se la puede quitar de la mano. Para que nadie se la quite de la mano, la puso en manos de su Hijo. ¿Se dan cuenta de eso? La forma en la que el Padre hizo para que nadie le pueda arrebatar una oveja es agarrarla de la manera más fuerte posible, de una manera tan fuerte que ningún enemigo puede abrirle la mano y arrebatarle la oveja. ¿Y cómo es esa forma? ¿La agarró fuerte él? No. Se la dio a su Hijo para que las agarre. Su Hijo pone su vida por las ovejas porque su máximo deseo y voluntad es hacer lo que el Padre le ordenó que haga por las ovejas. Nunca estuvo en su corazón el deseo de no hacer por las ovejas lo que su Padre le pidió que haga y le ordenó que haga. Y por eso el Padre lo ama más, porque Él con gusto puso su vida para cumplir con el deseo del Padre de que sus ovejas no puedan ser arrebatadas. Nosotros acá en Argentina hay una modalidad de robo, por eso lo digo para que pensemos en lo que es el arrebato, ¿no es cierto? No sé si allá existe, pero nosotros le decimos motochorro. El motochorro es alguien que cuando uno va caminando por la calle con un bolso o con alguna cosa que puede ser de valor, una mochila, una cartera, una billetera, pasan con una moto a todo lo que da, hay dos en la moto, uno conduce y el de atrás te manotea y te arrebata violentamente lo que es tuyo. Es una situación muy violenta. Pero sobre todo, el arrebato es eso, es sacarle a alguien por la fuerza algo que le pertenece, pero que está un poco distraído y no puede reaccionar a tiempo. Y Jesús está diciendo que lo que Dios hizo es para que sea imposible que alguien le arrebate lo que Él tiene entre sus manos. Ahora, en esta voluntad indestructible que hay, esta armónica voluntad tanto de Jesús y Dios para con sus ovejas, lo que Jesús dice es muy simple. Miren, ustedes no me creen, yo ya se los dije, pero ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Y ahora es donde hay que poner esto en contexto. Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. Y el ciego de nacimiento, cuando volvió a ver, se acercó a Jesús y Jesús lo encontró. En realidad él encontró al ciego. Jesús se puso a propósito, porque él no sabía quién lo había sanado, así que se puso a propósito en el camino de la oveja. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego le dijo, ¿quién es para que crea? Otras ovejas que vieron eso, cuando Jesús estaba en el pórtico de Salomón, en la fiesta de la dedicación del templo, de la cual venimos hablando en Daniel hace muchas reuniones, ¿no es cierto? Ese día, participando de esa fiesta, Jesús estaba en el templo.
en el momento en el que se recordaba cuando el templo había sido purificado. Y ese día se paseaba por el pórtico a la manera en la que hacían los filósofos griegos, porque Jerusalén ya estaba, la cultura hebrea ya estaba muy helenizada. Así que Jesús se pasea por el pórtico como hacían los filósofos para que les vinieran a preguntar. Y entonces lo que le vienen a preguntar los que habían visto el milagro del ciego es: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Hasta cuándo nos vas a molestar con ese ruido de pastor? Si eres el pastor al que tenemos que seguir, dínoslo abiertamente. Ahora, si ellos la quisieran seguir, no le dirían que deje de turbarlos con ese ruido, con ese llamado. Así que es muy simple, hermanos. Los que reconocen al pastor y su llamado y dicen: no queremos ese pastor. Vos sos el pastor, decínoslo. Ya se los dije, pero ustedes no quieren venir conmigo porque no son mis ovejas. Si quisieran, serían mis ovejas. Y ustedes saldrían conmigo y hallarían pasto como todas las ovejas que vienen. Pero ustedes no quieren venir. Y el llamado de mi voz, ustedes dicen que les turba el alma. No son ovejas distraídas. No tiene problema el pastor con las ovejas distraídas o con las sordas. Así que si escuchaste alguna vez la voz de Jesús y dijiste: este es el pastor con el que yo quiero andar, él dijo: esta es mi oveja. Y a partir de ahora, yo la voy a perseguir por todos lados donde se pierda, la voy a llamar de manera que no le quede ninguna duda quién es el pastor que la está llamando, y si ella se distrae y se va con otro pastor, yo la voy a ir a buscar y la voy a reconocer y la voy a traer, porque no hay ningún pastor que me la pueda quitar. No te está poniendo otra condición. ¿Quién es el Hijo de Dios para que crea? Hace poco William predicó sobre esta pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es el pastor que me llama? ¿Le dijiste alguna vez al pastor: quiero ser de tus ovejas? Aceptame en tu rebaño. Bueno, ojo, pertenecer al rebaño no es para cualquiera. Vos tenés que hacer esto, lo otro. Cuando estés en el redil, es importante que estés en el redil adecuado, en el redil verdadero, porque hay muchos rediles de otros pastores y te podés confundir. No sea cosa que yo venga y vos no me reconozcas. Eso dijo el pastor a la oveja que le dijo: quiero ser de tus ovejas. Ok, puede ser mi oveja. A partir de ahora, siempre que estés en peligro, mi vida va a estar al servicio de rescatarte. Así es la relación que el pastor tiene con sus ovejas. Con todas las que quieren ser de su rebaño y aceptar su pastoreo. Así que, si sentiste alguna vez, y si sentís en cada reunión el deseo de que ese pastor siga siendo tu pastor, sos su oveja. Y a veces podés sentir el deseo de cambiar de pastor. Y seguramente lo que va a pasar es que el pastor va a venir y te va a convencer de que sigas siendo su oveja. Porque ningún otro pastor te va a ir a buscar a donde vos te perdés por tu sordera o porque no podés caminar bien o porque te confundís con las otras ovejas y el ruido a veces te hace difícil distinguir la voz del pastor. Él te va a ir a buscar a donde te hayas metido y no va a volver a su casa hasta que no te encuentre. Terminemos de nuevo con estos versículos.
Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre es más fuerte que todos. Nadie se las puede sacar. Ni nadie las puede arrebatar de mi mano porque es donde el Padre las puso para que nadie se las pueda sacar. Eso está diciendo los versículos 28 y 29 de este capítulo. Así que puede ser que estés en un redil más o menos, que no te convenza, que tengas diferencias con ese redil o que sientas que el pastor por ahí te está cambiando de redil. No hay problema. Anda donde el redil que el pastor te ponga. No te hagas problema, sos del rebaño, porque él te va a venir a buscar, no te va a dejar abandonada en un redil extraño. Sos del rebaño. Él te da vida eterna y no vas a perecer, nunca. Solamente deja que sea tu pastor. Bien. Les dejo el tiempo que sigue, si es que todavía podemos aprovechar un rato más para preguntas o para lo que sea. William, te dejo el control. Bueno, no sé si alguien del grupo quiere hacer algún comentario sobre Juan 10, ¿no? Es aquella metáfora del pastor. Si quiere hacerle alguna pregunta o de pronto aportación, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, hermano Gabriel. Su mensaje muy interesante, en lo cual nos da la oportunidad, el hecho de que habló en sentido figurado, nos da la oportunidad de nosotros pensar cuando formamos nuestro redil con el pastor. Cuando es un buen pastor como el que hemos tenido nosotros, eso ha crecido y se forma el rebaño. En el rebaño llegamos a conocer al verdadero pastor, que es Cristo Jesús, el cual si nosotros seguimos en el rebaño, no importa ser por los lugares correspondientes en los cuales nos guíe nuestro pastor, que es Cristo Jesús. Me gustó mucho su mensaje y muchas gracias. ¿Por qué? Me pareció que estaba Marlene también y estoy viendo que mi tía levanta la mano, pero me parece que Marlene estaba primero. Sí, sí. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Pues sí, las preguntas que hiciste, ¿cómo sabemos que estamos en el redil? Porque como presentas, no pueden haber otros rediles y podemos estar en el otro redil. ¿Cómo sabemos? Interesante es la pregunta, ¿no? Porque creo que es para todos eso. A mí se me vino a la idea el texto que de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o ser sus ovejas. Y bueno, puede haber otros rebaños, pero es lindo lo que dice el versículo de capítulo 10, de que Él conoce a los suyos. Y puede ser que la oveja, como dices tú en muchas ilustraciones, esté sorda, está turbada, que se vaya, pero Él va y la busca. Es de su redil. Entonces, el versículo capítulo 1 de Juan 12 me da la seguridad de que estoy en su rebaño. Bueno, me alegro mucho de que encuentres esa seguridad. A veces los rediles son fuente de inseguridad en lugar de ser fuente de seguridad, porque empezamos a creer que nuestra seguridad depende del redil. Pero el redil es el lugar en el que el pastor nos dejó. Cuando el pastor desaparezca, ahí es donde estamos verdaderamente inseguros. Pero la seguridad no está en el redil en el que nos dejó, sino en que el pastor nos dejó ahí y sabe dónde nos dejó y por qué. Así que a veces el pastor decide cambiar de redil
sabiendo qué es lo mejor para cada oveja. Así Pero es oveja de su rebaño. así es. Sí, y comparado, como dice en Efesios también, de que somos miembros de su cuerpo. Es un solo redil. No, Sí. bueno, cuando él dice, tengo ovejas en otros rediles, tal vez esas ovejas no lo han aceptado, no han nacido de nuevo, ¿cierto? Todavía no pertenecen a su redil. Creo que a eso se refiere cuando él dice, tengo ovejas en otro redil. Pero cuando vemos como Efesios presenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, entonces no hay otro redil. Es posible, digamos, que esa sea una interpretación. Yo tiendo más a pensar que Jesús se estaba refiriendo, como él estaba hablando a los fariseos, que él se estaba refiriendo a que ellos pensaban que como ellos eran el redil, entonces eran el rebaño. Y Jesús está diciendo, no, miren, el rebaño no está compuesto solo por este redil. Yo tengo otros afuera y creo que está hablando proféticamente de la necesidad de que él va a ir a alcanzar a las ovejas gentiles. Porque hay ovejas de su rebaño en ese redil, pero también en ese redil hay ovejas que no son de él, porque no quieren que él sea el pastor. Porque le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a turbar llamándonos? ¿Hasta cuándo nos vas a turbar llamándonos? Javier, Perdón, Marlene, sí, perdón, estaba mi tía y veo que mi papá levantó la mano también. Bueno, va a ser un rato medio monopolizado por la familia. No, Sí, tía. no, un detalle te quería decir. Y es el amor del pastor por las ovejas. Porque en eso que vos hablabas de las abuelas, que eran pastoras, yo recuerdo cuando entre ellas contaban anécdotas de sus rebaños, casi las estaban viendo y con el amor que hablaban, era como que visualizaban a cada una, o sea, hay una cuestión de verdadero amor de las ovejas. Y eso es lo que hace que Jesús diga que va a dar la vida, ¿no es cierto? Muy bien. Sí. ¿Papá? Uy. Sí, podés hablar. Ahora no. Ahora tenés silenciado el micrófono. Ahí está. No sé por qué es muy cortito lo que quería decir. Hay muchas iglesias, pero hay un solo pueblo. Eso está diciendo Jesús. Algunas veces creemos que todas las demás ovejas están afuera y Dios las va a traer adentro. Y ese adentro no sabemos adentro de qué. En realidad es adentro del pueblo, no es adentro de una denominación. Y yo particularmente estoy convencido que a medida que pase el tiempo, el pueblo de Dios va a tener distintos grupos diseminados por acá y por allá, y no necesariamente van a pertenecer a una organización de grandes dimensiones. Va a ser un solo pueblo y muchas iglesias. Eso lo está queriendo decir el Señor. Y yo no sé por qué dicen que están afuera. En realidad, o se está dentro del pueblo o no se está en el pueblo. Se está en el rebaño o no se está en el rebaño. Se puede estar en distintos rediles, pero pueblo hay uno solo. Y no tenemos que pensar que todas tienen que estar en un solo redil, como mismo Jesús dice. Así que, para pertenecer al único pueblo, lo único que tenemos que hacer es tener un solo pastor. Tener el mismo pastor. Exactamente. Ahí, William, recién vi que estaba escribiendo algo parecido a lo que estábamos comentando con Marlene. No sé si querés agregar algo. No sé si hay alguna otra aportación. Ah, Rodolfo, ok. Después me gustaría, William, perdona, Rodolfo, ahí ya te doy.
si no hay más manos, me gustaría que William también por ahí pudieras aportar algo de lo que estudiaste cuando profundizaste en esto, si hay algún detalle que piense que vale la pena agregar. Y primero Rodolfo, Rodolfo que siga. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Claro, me llamó la atención dentro de lo que se leyó. Hay una parte importante, dice que en el redil había un portero. De hecho, habla de que el falso pastor se saltaba, ¿no es cierto?, por el redil. Pero dice que el portero le abre la puerta. Dice que y entra a buscar a las ovejas que son suyas. De ahí estaría, digamos, para mí, interpretación, ahí estaría la mano del Padre y del Hijo. En ese, digamos, en el portero estaría la mano del Padre. Porque Él deja entrar, dice, porque Él es el verdadero, digamos, pastor. Entonces el portero reconoce al pastor. Eso sería una parte. Y después dice, todos los que vinieron antes de mí, dice, son ladrones, salteadores, y habla, digamos, eso lo está hablando en el versículo 8. Dice, todos los que antes vinieron a mí, dice, son salteadores, pero no les oyeron las ovejas. O sea, es interesante porque, digamos, está hablando de los otros pastores, y de hecho, si nosotros nos ponemos a ver y habla de pastores asalariados, ¿no es cierto?, que sus ovejas, digamos, están pastoreando por un salario. Ahora, en cuanto a yo pongo mis ovejas, me lleva a David, ¿no es cierto?, que él tenía que luchar. Nosotros de repente vemos a un pastor, bueno, yo estuve en Punta Arenas, allá hay miles cabezas de ganado, de ovejas, se ven pero montones, porque es una ciudad, digamos, ovejera por naturaleza, pero los pastores no tenían que lidiar como lidiaba David. Dice que tenía que luchar con leones, osos, ¿no es cierto?, por defender las ovejas. Por eso Jesús también pone ese tema ¿no es cierto?, en la palestra, digamos, de que el pastor pone su vida, porque tenía que luchar, digamos, por las ovejas, con su vida, digamos, defendiéndolas. Acá nosotros los rebaños, a lo mejor los pastores, como le digo, los que vi yo, nunca lucharon por las ovejas, pero ellos pusieron, digamos, Jesús dice, por eso pongo mi vida ahí por las ovejas. Eso ser pastor en la época de Jesús era un trabajo arriesgado. Claro, por eso. Ahora no es así. Javier, has topado un tema que es polémico en varios círculos, especialmente del tipo sectario, ¿no? A aquellas iglesias que creen que Dios les ha dado un cúmulo de verdades y que hay que estar afiliado a esas iglesias, si no se puede ser salvo. Hay que ponerse la camiseta de esas iglesias y no se puede ser salvo. Estas iglesias utilizan justamente Juan 10 para hablar que debemos estar en el redil de ellas, ¿no? Si no estamos en su redil, entonces nosotros estamos perdidos. Y en todo caso, ellos mencionan que las personas que no pertenecen a su redil, Dios les va a hacer un llamado especial, con cierta lluvia tardía, ¿no? Entonces estas otras personas van a afiliarse finalmente al redil de ellos, ¿no? Como que Dios los va a forzar a creer, ¿no? Realmente ha habido toda una violencia del texto bíblico, porque eso no está diciendo el texto bíblico. Juan 10 está conectado a Juan 9. Recuerden que antiguamente la Biblia no tenía versículos ni capítulos. Fue Esteban Lanton, después un sacerdote, que le puso capítulos y versículos, ¿no? Y eso lamentablemente limita el estudio de la palabra, ¿no? Entonces hay que entender que Juan 10 y Juan 9 están conectados. Es la misma historia. En Juan 9, ¿qué vemos? Vemos a un ciego que ahora ve, un ciego que ha recibido la luz y que ahora ha confesado a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Se ha arrodillado, se ha inclinado ante él. Jesús es el Hijo de Dios, dice el ciego. ¿Qué había pasado? Por confesar a Jesús, los líderes religiosos
lo habían expulsado de la sinagoga. Esto era un delito y también era terrible para el que salía expulsado, porque ahora estaba sin templo, porque ahora estaba sin sinagoga. Conste que el papá de este ciego no quiso hablar que era Jesús el que lo había sanado por temor a que lo expulsen también de la sinagoga. Así que una expulsión de la sinagoga no era cualquier cosa, ¿no? Entonces se había quedado solo. Por eso Jesús da esta metáfora, para que escuchen tanto los fariseos y para que escuche este hombre que estaba triste ahora sin templo, sin sinagoga, ¿no? Y entonces en el verso 10 Jesús dice algunas palabras, por ejemplo. Entonces Jesús dijo: os aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, es ladrón y asaltante, ¿no? Está hablando de, entendamos que redil no es lo mismo que rebaño, ¿no? Cuando hablamos de un redil, estamos hablando de un cerco que tiene sus protecciones, tiene vallas. Ese es un redil, ¿no? Entonces, Dios en el Antiguo Testamento tenía un redil y era el pueblo judío, porque ellos tenían la luz. Estaba la ley como protección para ese pueblo. Pero ya cuando vino Jesús, eso estaba quedando un lugar, porque ahora ese lugar pertenecía a Jesús. Todas aquellas cosas que estaban en ese redil, el dueño de eso era Jesús. Entonces estábamos llegando ya al tiempo de Jesús. Por eso Jesús dice lo siguiente, mira lo que dice abajo. A ver, 4. Y cuando ha sacado fuera todas las que le pertenecen, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Jesús está diciendo que Él saca del redil a todas las que le pertenecen, incluido al ciego. Interesante, ¿no? Ese redil ya no va a tener sentido. Lo que dice el texto es que Jesús va a sacar del redil a las ovejas que son suyas, a las que le pertenecen. No a los ladrones, no a esos sabandijas, no, ellos no le pertenecen, son ladrones, pero Él va a sacar a sus ovejas de ese redil, y habrá un pastor y habrá un rebaño. La versión Pechita, no esta versión, fíjense un ratito, permítame, la Pechita dice en forma más clara, ¿no? Déjame ver, esto está en el libro que escribí, de paso ustedes pueden verlo, ahí cito a la Pechita. La versión Pechita tiene una interpretación distinta a Juan 10:4. Dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, fíjese lo que dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen a su voz. Habla Jesús de sacar, ¿no? Y justamente esto sucedió, ¿no? Cuando Jesús estableció su iglesia con los apóstoles. Ahora tengo ovejas de otro redil, claro. Él tenía de otros lugares que tenían otro tipo de cultos, ¿no? Y que iban a venir finalmente a Jesús. Es decir, el centro de atención de Juan es Jesús. Juan no está discutiendo eclesiológicamente, ¿no? ¿Cuál es la iglesia verdadera? La revelación de Juan es Jesús como el seguro, como el pastor. Por eso que Apocalipsis, yo dije una cita más, puse arriba, ¿no? Esta cita dice así, de Apocalipsis: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso nomás. Puedo terminar con dos cositas relacionadas con lo que dijiste. Una es respecto de los rediles, ¿no es cierto? Yo no me quise meter en eso durante la meditación, pero no quiero transmitir la idea de que la doctrina no importa y que es lo mismo creer cualquier cosa. Pero justamente tenemos que entender que la doctrina sana es aquella que nos ayuda a ver al pastor como nuestra única fuente de seguridad y no al redil. Si la doctrina nos lleva a eso, entonces seguramente es una doctrina edificada sobre la roca, que puede tener algunos componentes periféricos o secundarios que podemos discutir y que cada redil tiene sus características. Pero no hay que perder de vista que la pureza doctrinal es solamente aquella que hace que una oveja aliente a otra oveja a decir: mirá, confía en el pastor. Él es todo lo que vos necesitás y toda la seguridad que vos podés encontrar. No te la puede ofrecer el redil además del pastor, solo el pastor.
Eso con respecto a la función de la doctrina. Amén. Y con respecto al Escúchame, simbolismo. Javier, porque hay pastores que son celosos con sus ovejas, ¿no? Muy celosos. Sí. Pero se ve un control, ¿no? Más se ve un control que es violento. No, el pastor debe guiar a su oveja a Jesucristo, ¿no? A Jesucristo. Eso es lo que transmite Juan, ¿no? Sí. Y solamente después una cosa simbólica, pero me parece la más importante. Posiblemente el cordero o la oveja sea el animal por escándalo más presente en la Biblia, por todo su contenido simbólico, ¿no es cierto? Ahora fíjense que Jesús es el pastor cuando está de frente a las ovejas, cuando se está relacionando con las ovejas, pero es el cordero. O sea, es una de las ovejas, uno de entre ellos cuando se relaciona con Dios. Él es el pastor, el dueño de las ovejas, ve en ese cordero a todas las ovejas. El valor que cada oveja tiene es el valor que tiene ese cordero que las representa a todas. Así que cuando yo me pasé por alto algo, fíjense que Jesús dice: yo las conozco, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Así que Jesús te conoce a vos como oveja, tanto como se conoce con el Padre. Y el Padre, cuando te ve a vos, ve a Jesús, ve al Cordero, y por lo tanto vos valés, como Él puso su vida por vos, el valor que vos tenés es el valor que Él le da a Jesús. Es el valor que tenés vos para Dios. Hermanos, estamos Así en las manos que, de Jesús. Si tu doctrina te lleva a eso, entonces estoy seguro que estás en un buen redil. El resto es cháchara. Estamos en las manos de Jesús y nadie nos va a arrebatar, ¿no? Sí, estamos seguros. Él no nos va a permitir. Somos del que haya rebaño. derramado su sangre. Somos del rebaño. Gracias, Javier, El único por rebaño. bonito tema, ¿no? Has topado un tema muy hermoso y creo que hay mucha tela que cortar. Así que puede haber un segundo sermón de esto. Bueno. Hermanos, vamos a culminar por el tiempo con una oración. No sé, ¿alguien quiere orar? Yo quiero. Muy bien, hermana. Gracias. Hermanos, disculpen. Antes de, Sí, hermana Rosa. de la oración, yo quisiera pedirles que me tengan en oración. Tengo un problema que es inaudito en mi vida, pero ahí está. De quizás uno de los 2 riñones que no está funcionando bien. He tratado muchas cosas, pero no salgo de eso. Entonces me van a hacer un estudio pélvico el jueves que viene. Además, desgraciadamente, el mercado, como mi cama es alta, y la de nuestra cama, Pedro y la mía, pues me resbalé, ahí caí, metida en un hueco entre la cama y la pared. No ha sido tan fácil. Estoy tratando con la ayuda de Dios de hacer de todo, pero sí que ha sido duro, porque ya estoy vieja, no soy joven. Y entonces los huesos quedan muy resentidos. A pesar de todas las cosas es mi deber pues atender a mi esposo, y les pido que por favor me pongan en oración porque no está siendo nadita de fácil, nadita. Entonces no tengo una hija que yo pueda decir, mira, mi hijita, tú puedes venir acá y darme una mano. Pero sí sé que ustedes me tendrán en oración con muchas hermanas de la congregación del hermano Saúl. Muchas gracias. Y disculpen. Gracias por la confianza, hermana. Interrumpí la oración. No, oportuno. Hermana Listel, tenga en cuenta el pedido de nuestra hermana y bendiciones.
Eterno Dios y Padre que moras en el alto cielo, tus ovejas venimos ante tu presencia, oh Padre, reconociendo tu voz, oh Dios, reconociendo, Señor, tu silbido suave. Venimos ante tu presencia, oh Padre, para suplicarte por nuestras vidas, Padre. Agradeciéndote, Señor, por este tema tan hermoso en la boca de nuestro querido pastor Said. Padre eterno y misericordioso, gracias, porque tú, Señor, nos das la certeza y la seguridad de que nadie nos arrebatará de tu mano, que nos conoces por nombre, Señor, que sabes, Señor, cada una de tus ovejas, las conoces, Señor, porque las llevas esculpidas en tus manos, oh Padre, porque pones tu vida por nosotros, Señor, pusiste tu vida y, Señor, gracias por eso. Gracias, Señor, porque en el día que pusiste tu vida por nosotros, pusiste, Señor, sobre ti nuestras enfermedades, Señor, nuestras dolencias, nuestras cuitas. Cargaste contigo todas nuestras preocupaciones y nuestras angustias. Gracias, oh Dios, porque sabiendo esto, pedimos, Señor, por una ovejita que hoy está sufriendo por su salud, Señor. Tu hija Rosita, Padre. No es la única ovejita que sufre. Hay muchas otras con sufrimientos y con padecimientos diversos. Pero queremos pedirte en forma especial por esta ovejita, Señor, que está débil, que está cansada, Señor, con los años, Señor, y agobiada ahora por una enfermedad que ni siquiera tiene culpa de ello porque se la provocaron los médicos, Señor, dándole un remedio que no le correspondía, Padre. Suplicamos a ti, oh Señor, Dios Todopoderoso, que tú tengas piedad de esta ovejita, que tú la cargues en tus brazos cariñosos, como sabes hacer con las ovejitas que están débiles y cansadas, y que en tu infinita misericordia la veamos restaurada, corriendo en el pasto, junto con tus otras ovejitas, como siempre, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.